Tal vez llegaste hasta aquí cansado, no solo del cuerpo, sino del alma. A veces, la almohada se convierte en un campo de batalla, y la mente no deja de repetir lo que salió mal. Y es curioso, cuanto más intentamos desconectarnos, más insiste el corazón en recordar. Pero ¿y si esta noche fuera diferente? ¿Y si lo que parecía solo otro video fuera en realidad un encuentro preparado por el mismo Dios? Porque Él no necesita escenarios para actuar. Le basta un corazón dispuesto a escuchar. ¿Te has dado cuenta de que los mayores milagros suceden en silencio? El mar se abrió sin ruido, la sanidad llegó sin aviso, y el mismo Cristo venció a la muerte mientras el mundo dormía. El cielo trabaja mientras la tierra descansa. Y tal vez, mientras escuchas esta oración, tu milagro ya esté comenzando. La fe verdadera, a veces, no es correr, es detenerse. No es aferrarse, es soltar, es cerrar los ojos y decir, Señor, te entrego lo que ya no puedo controlar. Y en ese gesto sencillo, lo imposible empieza a moverse. Así que, antes de dormir, quédate aquí. Respira profundo. Deja que esta oración te envuelva. Calme tu mente y prepare tu corazón. Si sientes paz durante este mensaje, suscríbete y camina con nosotros en esta jornada de fe. Cada noche trae una nueva palabra para fortalecer tu alma. Y si deseas profundizar aún más tu comunión con Dios, mira el primer comentario fijado. Allí encontrarás el ebook 30 días de oración, promesas de protección, con oraciones y reflexiones para cada día del mes. Una guía espiritual completa para quienes desean vivir con más propósito, fe y protección. Disponible para adquirir ahora, porque el Dios que cuidó de tu día es el mismo que velará tu noche. Y si escuchas con el corazón, algo va a cambiar. Tal vez afuera, tal vez dentro de ti, pero va a cambiar. Hay días que parecen demasiado largos, ¿verdad? Días en los que el cuerpo se cansa, pero es el alma la que duele. Él sabía que quien escucha ahora tal vez cargó más de lo que podía. Intentó sonreír para disimular, intentó mantenerse firme, pero por dentro estaba pidiendo auxilio en silencio. Y Dios escuchó hasta ese suspiro. Él sabe lo que es intentar resolverlo todo solo. Como quien rema contra la corriente, solo terminaste agotado y sin llegar a ningún lugar. A veces, el problema no es la fuerza del brazo, sino la dirección. Y quizá, lo que Dios está diciendo hoy es algo sencillo. Ahora déjame a mí conducir el barco. Es fácil sentirse pequeño cuando todo parece salir mal. Él también se sintió así. Pensó que oraba y no era escuchado, que hacía y nada cambiaba. Pero aprendió que el tiempo de Dios no es un cronómetro humano. A veces, Él hace una pausa, no para castigar, sino para enseñarte a respirar. ¿Te has dado cuenta de que cuando la tormenta pasa, entiendes por qué vino el viento? Él pensaba que ciertas pérdidas lo habían quebrado, pero Dios solo estaba podando el exceso. Como el jardinero que corta la rama, no para herir, sino para que vuelva a florecer. Quien carga demasiado el pasado no tiene espacio para lo nuevo. Por eso, tal vez esta sea la noche para soltar lo que duele. Entregar las frustraciones, las lágrimas, las dudas y las culpas. Porque en el fondo, lo que más pesa no es lo que pasó, sino lo que aún no sueltas. A veces el cuerpo pide sueño, pero la mente no se apaga. La almohada se vuelve un tribunal y los pensamientos jueces implacables. En esos momentos, él aprendió a decir, Señor, enséñame a dormir con el corazón ligero. Y lo curioso es que, cuando el alma se entrega, hasta el cuerpo lo entiende. Recuerda aquel día en que intentó resolverlo todo al mismo tiempo. Cuentas, discusiones, prisas, y, en medio del caos, se sentó y respiró. Descubrió que la fe no es correr, sino permanecer. Que el milagro no ocurre cuando fuerzas las cosas, sino cuando confías. Hay quienes creen que tener fe es gritar, pero él descubrió que la fe, a veces, es susurrar. Todavía creo. Es ese hilo invisible que sostiene el corazón cuando todo parece derrumbarse. Es lo que te mantiene de pie cuando el mundo se siente demasiado pesado. Dios no se ha olvidado de quién eres. Aunque el día haya sido duro, su mirada sigue sobre ti.
Él conoce tu rutina, tu habitación, tu llanto silencioso. Y aunque nadie lo vea, Él ve y actúa en lo invisible, como quien repara una grieta antes de que se convierta en herida. Lo que hoy te hizo llorar, tal vez sea lo que mañana te hará más fuerte. Suena paradójico, pero es real. Él aprendió que el dolor no es el final, es el empujón que Dios usa para sacarte del lugar equivocado. Y cuando eso pasa, el alma crece antes de que el cuerpo lo comprenda. A veces, Dios permite el peso solo para recordarte que no fuiste hecho para cargarlo solo. Así como el cuerpo enferma cuando el corazón guarda demasiado, el espíritu también necesita alivio. Tal vez la sanidad empiece en el simple acto de decir: Señor, ayúdame. Es curioso cómo el milagro comienza justo en el instante en que dejamos de luchar contra él. Como un nadador que se ahoga intentando salvarse y solo encuentra aire cuando se suelta. La entrega no es rendirse, es confiar. Y eso lo cambia todo. Él vio a personas fuertes derrumbarse y a personas sencillas florecer. ¿La diferencia? La entrega. Quien aprende a descansar en Dios no pierde el control, gana dirección. Porque la paz no viene de entender el camino, sino de saber quién lo guía. Tal vez pienses que nada va a cambiar, pero Dios es experto en reescribir finales. Él transforma el cansancio en nuevo comienzo, las lágrimas en semilla. Por eso, hoy no es el fin de nada, es el inicio de lo que Él está a punto de hacer en el silencio de la noche. Así que respira profundo, suelta lo que te pesa. Este es el momento en que el cielo comienza a actuar y el corazón empieza a descansar. Él va a cuidar de todo aquello que ya no puedes controlar. Y es precisamente en ese punto, cuando sueltas el timón, que Dios empieza a conducir el barco. Hay momentos en los que el cielo parece demasiado callado y el alma se pregunta: ¿será que Dios se olvidó de mí? Él también se hizo esa pregunta, más de una vez. El silencio de Dios es ese tipo de respuesta que nadie quiere escuchar, pero que más enseña. Es el espacio donde la fe madura y el alma aprende a oír lo que no se dice. Él comprendió que el silencio no es ausencia, es escenario. Como el artista que guarda silencio mientras pinta, Dios trabaja en las pausas. Su pincel es el tiempo, y cada segundo de espera es un color que Él elige con cuidado. Quien se apresura, termina manchando el lienzo antes de que la obra esté lista. ¿Has notado que en las lecciones más profundas de la vida casi nunca hay ruido? El amor verdadero no grita, el perdón no hace anuncios, y los milagros más hermosos suceden sin sonido. Es en el silencio donde Dios habla con más fuerza, solo que habla al corazón, no al oído. Él recuerda una época en la que oraba todos los días y nada parecía cambiar. Hasta que un día entendió, Dios no estaba callado, estaba construyendo, como quien levanta una casa desde adentro. Él estaba reforzando los cimientos antes de levantar las paredes. A veces, el silencio de Dios es una invitación para que te escuches a ti mismo. Porque entre tantas voces, la más importante es la que te conecta con el propósito. Y lo curioso es que, cuando el ruido se apaga, comienzas a oír algo nuevo, la paz. Habla bajito, pero con firmeza. Él conoció a personas que confundían el silencio con castigo. Pensaban que si Dios no respondía, era porque las estaba castigando. Pero luego entendieron que el silencio, muchas veces, es protección. Porque si Dios respondiera todo lo que pedimos, quizá no estaríamos listos para soportarlo. Hay una sabiduría divina en no revelarlo todo de una vez. Es como la noche. Si el sol saliera de golpe, cegaría los ojos. Por eso Dios hace que el día amanezca poco a poco, para que la mirada se acostumbre. El silencio, del mismo modo, prepara el corazón para ver sin miedo. Él ha visto a personas rendirse justo cuando estaban a un paso del milagro, porque no soportaron el intervalo. Pero es en ese intervalo donde la fe se pone a prueba y se fortalece. El silencio es el campo de entrenamiento del alma. Quien aprende a confiar en la oscuridad no se asusta cuando falta la luz.
Tal vez lo que parece ausencia sea solo Dios cambiando el escenario. Cuando Él deja de hablar, es porque quiere verte actuar con lo que ya te enseñó. Es como el maestro durante un examen. Guarda silencio, no porque haya abandonado al alumno, sino porque lo observa poner en práctica lo aprendido. Él también tuvo noches en las que el silencio parecía ensordecedor, hasta que entendió la diferencia entre soledad y recogimiento. La soledad es el vacío de quien no siente. El recogimiento es el espacio sagrado de quien aprende a sentir la presencia, incluso sin palabras. Es curioso cómo Dios usa el silencio para afinar la sensibilidad. Quien aprende a oír lo que no se dice, empieza a notar señales en todas partes. En una brisa, en una mirada, en una melodía, en un recuerdo que vuelve sin motivo. Él habla por medio de códigos de amor que solo el corazón comprende. Cuando el silencio te incomode, recuerda, no vino para castigarte, vino para prepararte. Porque cuando llegue la respuesta, entenderás el porqué de la espera. Y más aún, estarás listo para recibirla sin perder la paz. Él cree que el silencio de Dios es la manera más elegante de decir, confía en mí. Como un padre que observa a su hijo aprender a caminar. No le impide caer, pero está allí, listo para sostenerlo. A veces Dios solo observa, y eso ya es cuidado. Así que si hoy el cielo parece callado, no temas. La ausencia de sonido no es ausencia de acción. El milagro puede estar moviéndose mientras tú crees que nada pasa. Es en el intervalo entre una oración y otra donde la promesa toma forma. Y, en el fondo, eso es lo que hace tan hermosa a la fe. Florece en el silencio. Cuando todo parece detenido, es allí donde Dios siembra lo que pronto va a brotar. Y si tu corazón está dispuesto a escuchar lo que no tiene sonido, tal vez descubras que el silencio también habla, y habla mucho. Hay algo misterioso en lo que sucede cuando todos duermen. Las luces se apagan. El ruido del mundo desaparece y solo el sonido de la respiración llena la habitación. Es en ese instante cuando Dios empieza a trabajar. Mientras la ciudad calla, el cielo se pone en movimiento. Él suele decir que la noche es el despacho de Dios. Es cuando Él acomoda lo que el día desordenó. Mientras algunos se preocupan, otros aprenden a descansar. Y son precisamente esos los que el cielo visita primero. Porque la fe, al final de todo, es dormir en paz sabiendo que Él sigue despierto. ¿Has notado que el corazón no deja de latir mientras dormimos? Aunque nadie se lo ordene, sigue firme. Así es Dios, actúa sin necesidad de ser recordado. El milagro no depende de tu desvelo, depende de su fidelidad. Y esa nunca duerme. Hubo un tiempo en que él pensaba que tenía que resolverlo todo antes de acostarse. Pasaba horas repasando los problemas en su mente, como quien intenta hacer las cuentas del alma, hasta que entendió. La almohada no es un escritorio, es un altar. Es allí donde se entrega, no donde se controla. Cuando el cuerpo descansa, el espíritu se reorganiza. Por eso, a veces despiertas distinto sin saber por qué. El cielo toca lugares a los que la conciencia no llega. Mientras duermes, Dios está restaurando lo que el miedo desgastó. A Él le gusta pensar que Dios es como un maestro nocturno, dirigiendo una sinfonía silenciosa. Cada nota es un detalle de tu vida que Él ajusta con cuidado. Y cuando amanece, lo que parecía caos suena como armonía. Simplemente porque alguien entregó la batuta a las manos correctas. Hay quienes creen que dormir es perder el tiempo, pero quien confía sabe que es invertir fe. El descanso es el grito silencioso del alma que dice, creo que Dios está cuidando de mí. Y es en esa confianza donde los milagros maduran. Incluso cuando los ojos están cerrados, Él recuerda noches en las que se acostó sin respuestas y despertó con paz. Y comprendió que el milagro no fue que el problema desapareciera, fue que el corazón se tranquilizara. A veces Dios cambia primero al corazón antes que al escenario. Y eso ya es la señal más clara de que Él está obrando. Mientras el mundo duerme, hay ángeles en misión. No es poesía, es promesa. El Salmo 131 dice, el Señor no duerme ni se adormece.
Y si Él no cierra los ojos, ¿por qué deberías tú perder el sueño? Es en el descanso donde la confianza se manifiesta. Él suele decir que la oración más poderosa de la noche es corta y sencilla. Señor, toma el control mientras descanso. Es en ese instante cuando la carga cae, el pecho se libera y el corazón entiende que ya no necesita luchar solo, porque su cuidado no se cansa. Dios trabaja en silencio, pero el resultado hace ruido. Él endereza caminos, sana relaciones, abre puertas, todo mientras la mente humana cree que nada sucede. Y lo más hermoso es que, cuando amanece, el día parece nuevo porque el alma amaneció primero. A veces, hay que dejar que Dios sea Dios. Él sabe el momento exacto, la manera correcta y hasta el silencio preciso. El problema es que muchos piden ayuda, pero no sueltan el control. Es como llamar al médico y no apartarse de la mesa de operación. La fe es hacerse a un lado. Él aprendió que la noche es el lugar de lo invisible, y allí la fe demuestra si es verdadera. Quien confía, duerme. Quien duda, intenta vigilar lo imposible. Y lo curioso es que el milagro no ocurre en el esfuerzo. Ocurre en la entrega. La fe agota a quien intenta controlar lo divino. Por eso, antes de cerrar los ojos, siempre dice: Señor, cuida lo que yo no puedo. Y eso basta, porque Dios nunca desperdicia una oración sincera. Mientras descansas, Él se mueve. Y cuando despiertas, algo ya ha cambiado. Tal vez dentro de ti, tal vez a tu alrededor. Y si alguien aún duda de que Dios trabaja en el turno de la noche, solo tiene que mirar el amanecer. Ningún ser humano lo fabrica, simplemente sucede. Puntual, silencioso, perfecto. Así también es su obrar, discreto, pero constante. El día nace porque el cielo nunca duerme. Cada casa cuenta una historia. Algunas guardan risas, otras silencios. Pero todas, sin excepción, esconden secretos que solo Dios comprende. Él cree que cada hogar tiene un sonido espiritual y que la paz es la melodía más hermosa que puede resonar dentro de él. Coloca a tus ángeles alrededor de este hogar, suele decir antes de dormir, e imagina cada habitación siendo iluminada, cada puerta sellada por una presencia invisible. Porque, aunque los ojos no lo vean, hay un cuidado constante que cubre a quienes confían. ¿Has notado cómo el miedo suele hacer visita por la noche? Llama a la puerta de la mente, susurra preocupaciones y trata de entrar disfrazado de pensamiento. Pero hay un secreto. Cuando la luz de la fe está encendida, el miedo no encuentra dónde esconderse. Él recuerda el tiempo en que vivía en una casa sencilla, pero llena de fe. No había lujos, pero sí presencia. Y descubrió que el tamaño de la casa no define la grandeza de la paz. Lo que hace bendito a un hogar no es lo que tiene dentro, sino quién habita en él. Cuando se pide protección, no se trata solo de muros o candados. Es blindar el alma de aquello que intenta desordenarla por dentro. Es pedir que Dios cuide las conversaciones, los pensamientos, las reacciones, porque la guerra espiritual más intensa ocurre en silencio. El Salmo 91 dice: El Señor es mi refugio. Siempre le pareció una frase poderosa, porque refugio es más que abrigo, es lugar de descanso. Un refugio no es solo donde te escondes, es donde vuelves a ser tú. Y eso es exactamente lo que Dios quiere ser dentro de cada hogar. Él cree que el hogar es como una llama encendida en medio de la noche. Y cuando la presencia divina está allí, esa llama nunca se apaga. Puede soplar el viento, puede oscurecerse el cielo, pero sigue ardiendo. Pequeña tal vez, pero constante. Y eso basta para ahuyentar el miedo. Hay algo sagrado en quien ora por los suyos. Aunque los hijos duerman, aunque nadie lo note, el cielo escucha. Él suele decir que una oración hecha en secreto por el hogar tiene el mismo poder que una muralla invisible levantada alrededor de quienes amamos. La protección de Dios es como un paraguas en medio de la tormenta. No impide la lluvia, pero no deja que te empape por completo. La diferencia es que el abrigo divino nunca se cierra. Incluso cuando la fe titubea, Él sigue allí, firme, cubriendo lo que te pertenece. A veces la paz desaparece, no porque Dios se haya alejado, sino porque el hogar se llenó de voces equivocadas. Él aprendió que las palabras son puertas,
abren o cierran caminos espirituales. Por eso, donde hay gratitud, hay presencia. Donde hay queja, el ambiente se oscurece. Es curioso cómo un solo gesto puede cambiar el clima de una casa. Un perdóname, un gracias, un abrazo antes de dormir. El biohogar es volver a respirar después de un acto sincero. Porque donde hay reconciliación, hay espacio para que Dios habite otra vez. Cree que cuando oramos por quienes amamos, el cielo se mueve en dirección a esas personas. Aunque estén lejos, aunque la relación se haya enfriado, la oración construye puentes que el orgullo destruyó. El amor intercede cuando las palabras ya no alcanzan. El hogar, cuando se entrega a Dios, se convierte en territorio sagrado. Cada rincón adquiere propósito. El sofá se vuelve altar de risas, la mesa se transforma en punto de comunión, el dormitorio se convierte en refugio del alma. Porque donde hay fe, hasta lo simple adquiere un sentido eterno. Él suele decir que, antes de dormir, es bueno caminar por la casa en silencio, como quien confía. No para buscar lo que está mal, sino para agradecer lo que aún permanece. Esa gratitud silenciosa es una manera de decir: Señor, esta casa es tuya. Y cuando las luces se apagan, imagina el hogar cubierto por alas. Alas de protección, de paz, de descanso. No hay miedo que resista a esa presencia. Porque cuando Dios habita un hogar, hasta el viento cambia de sonido. Y el silencio, finalmente, se vuelve refugio. Existen guerras que nadie ve. Son las que ocurren dentro de la mente, en medio de la madrugada, cuando el cuerpo está quieto pero los pensamientos libran batallas. Él cree que ese es el campo de guerra más difícil, porque el enemigo no es otro, es el propio miedo. Hay luchas que nadie ve, pero que Dios ya ha ganado por ti. Repite esa frase porque sabe que es verdad. La mayoría de las victorias del cielo suceden en lo invisible. Mientras tú piensas que estás perdiendo, el cielo está reposicionando las piezas del tablero. Aprendió que, en la vida espiritual, hay momentos en los que el silencio es el sonido de Dios luchando. Como un general que prepara el terreno antes de la batalla, el Señor va delante, limpiando el camino, desviando el peligro y confundiendo al enemigo. Es común pensar que la guerra es externa. Un problema en el trabajo, una persona difícil, una pérdida inesperada. Pero casi siempre, el combate más duro es interno, entre lo que sientes y lo que sabes, entre lo que temes y lo que crees. Recuerda una época en la que el miedo dominaba sus decisiones. Todo era inseguridad, el futuro, las elecciones, incluso la fe. Hasta que entendió que el valor no es ausencia de miedo, es avanzar temblando, confiando en que Dios está marchando a tu lado. Las guerras invisibles son las que más cansan, porque nadie ve el esfuerzo. Las personas ven la sonrisa, pero no perciben el peso que lleva detrás. Y es precisamente allí donde Dios actúa. Él no lucha en el campo del aplauso, sino en el campo del secreto. A Él le gusta comparar la fe con una armadura. No está hecha de hierro, sino de confianza. Cada oración es una pieza: el casco de la esperanza, el escudo de la fe, el cinturón de la verdad. Quien se viste de oración duerme en paz, incluso rodeado por el caos. A veces, el enemigo no llega con espada, sino con recuerdos. Son voces del pasado intentando robar la paz del presente. Pero Dios es el tipo de guerrero que lucha con luz. No responde tinieblas con tinieblas, sino con presencia. Vivió momentos en los que parecía que nada lo protegía, hasta que comprendió que la protección de Dios no significa ausencia de ataques, sino resistencia sobrenatural. Es caer y levantarse con algo distinto en la mirada, la certeza de que el cielo intervino. Cada vez que oras, aunque sea débilmente, una batalla se mueve en lo invisible. Él lo ha visto suceder. Un simple «Señor, ayúdame» es suficiente para activar el ejército celestial, porque la fuerza de la oración no está en el volumen de la voz, sino en la sinceridad del corazón. Hay quienes piensan que Dios solo lucha por quienes lo merecen. Él aprendió que es al contrario. Él pelea precisamente por quienes están demasiado cansados para merecerlo. Porque la gracia es eso, un favor inmerecido con forma de escudo. El secreto no está en ganar todas las guerras, sino en seguir confiando a un herido. Él entiende que la fe es mantenerse en pie con cicatrices,
porque cada marca demuestra que la batalla valió la pena. El enemigo puede intentar robar tu fe, pero no puede borrar tu historia. A veces, la mayor victoria es no rendirse. Dios no mide el éxito por la ausencia de dolor, sino por la perseverancia de quien sigue creyendo. Él está convencido de que toda resistencia silenciosa es vista por el cielo y recompensada en el momento justo. Cuando la lucha parezca demasiado grande, recuerda, el campo de batalla es terreno sagrado. Es allí donde Dios muestra quién eres tú y quién es Él por ti. Y aunque el enemigo grite, la voz del Señor siempre suena más fuerte, incluso si lo hace en susurros. Por eso, antes de dormir, suele orar: Señor, pelea las guerras que yo no veo, y siente su corazón liviano como quien entrega la espada en las manos correctas, porque el verdadero descanso llega cuando el guerrero aprende que no necesita luchar solo. Limpia mi mente como un jardín después de la lluvia. Suele decir eso porque entiende que el alma también acumula polvo. Son restos de preocupaciones, recuerdos, heridas, miedos. Y llega un momento en que no se puede seguir sin antes limpiarse por dentro. El corazón humano es como una casa con muchas ventanas. Si permanecen cerradas por demasiado tiempo, el aire se vuelve pesado. La purificación comienza cuando uno decide abrir una de ellas y dejar entrar la luz. Dios no irrumpe, Él ventila. Recuerda la época en que cargaba todo dentro de la mente. Conversaciones antiguas, errores repetidos, dolores reciclados. Era como vivir en una habitación llena de cajas que ya no servían para nada, hasta que aprendió a tirarlas una por una y descubrió lo que es la ligereza. Los pensamientos, dice, son como pájaros. No se puede evitar que pasen, pero sí se puede decidir si harán nido. Y ahí comienza la disciplina espiritual. Aprender a no alimentar lo que te destruye y dar espacio a lo que trae paz. A veces la mente se convierte en el campo más ruidoso de la vida. Los pensamientos chocan, los recuerdos gritan y la culpa hace eco. En esos momentos aprendió a callarse por dentro. El silencio mental es la limpieza del alma. Es allí donde Dios habla mientras todo lo demás se aquieta. Cree que purificar el corazón es más difícil que purificar la mente, porque la mente guarda ideas, pero el corazón guarda heridas. Y para sanar lo que está allí, se necesita valentía. No se puede limpiar una herida fingiendo que no existe. Intentó esconder sus sentimientos por miedo a parecer débil, hasta que entendió. Negar el dolor no es fe, es orgullo. Dios solo sana lo que se expone. Por eso la oración verdadera no tiene máscara. Es llanto, entrega y confesión. La purificación ocurre por capas. A veces piensas que estás sanado, pero un recuerdo vuelve y revela que aún queda algo por resolver. Y está bien. El proceso no es un fracaso, es cuidado. Quien se permite limpiar poco a poco, evita herirse intentando arrancarlo todo de una vez. Siempre compara la mente con un río. Si el agua no fluye, se pudre. Por eso el perdón, la oración y el descanso son como corrientes. Hacen que el alma vuelva a moverse. Dios no quiere aguas estancadas, quiere ríos vivos. ¿Has notado cómo después de la lluvia el aire parece nuevo? Así es cuando el corazón se purifica. De repente, lo que era pesado se vuelve liviano. Lo que dolía se calma. Lo que confundía se aclara. No es un milagro visible, es una restauración invisible. Suele decir que limpiar la mente no es olvidar, es reorganizar. Es como tomar un armario y colocar cada cosa en su lugar. El problema es que mucha gente guarda dolor en la estantería de la esperanza. Y así vive buscando alegría donde solo hay recuerdo. Cuando entregas tu mente a Dios, Él te la devuelve en forma de paz. Es una limpieza que no viene con jabón, sino con luz. La luz expone, calienta y renueva. Y cuando entra, lo que estaba escondido pierde poder. Aprendió que pureza no es perfección, es transparencia. Es poder mirar hacia adentro sin miedo. Cuando el corazón está limpio, el amor fluye sin filtro. La fe respira sin culpa. Y el descanso finalmente llega. Hay personas que pasan años intentando cambiar el mundo, pero se olvidan de limpiar su interior. Él cree que el primer campo de misión es el corazón.
Porque quien tiene paz dentro, esparce paz afuera. Quien tiene claridad dentro, ilumina a los demás sin esfuerzo. Por eso, antes de dormir, siempre pide: Señor, limpia lo que yo no puedo alcanzar. Y siente algo leve, casi imperceptible, pero real. Es como si una brisa pasara por el alma, quitando el peso del día y dejando el aire fresco otra vez. Señor, sana lo que todavía duele y libera lo que aún pesa. Siempre empieza así, porque no toda herida sangra por fuera. Algunas duelen en silencio, escondidas detrás de sonrisas y frases cortas, y son precisamente esas las que Dios trata con más ternura. Cree que hay dolores que el tiempo no cura, pero que Dios sí cicatriza. El tiempo disfraza, distrae. Dios restaura. Hay una diferencia entre olvidar y sanar. El olvido empuja lejos, la sanación reconcilia por dentro. Y eso es lo que más necesita el corazón: paz, no amnesia. ¿Has notado cómo ciertos recuerdos siguen doliendo incluso después de años? Es porque el corazón no olvida lo que nunca fue sanado. Lo guarda, lo repite, lo revive, hasta que un día se cansa y entiende que el perdón es el remedio más fuerte que existe. Recuerda cuando pensaba que perdonar era ser débil, que perdonar era aceptar lo que le hicieron, pero aprendió que perdonar no es aprobar, es liberar, es sacar al otro de dentro de uno mismo. Y cuando eso ocurre, el aire vuelve a circular, el alma respira. El perdón es la llave que abre la celda donde el corazón estuvo preso. Ha estado atado a personas, recuerdos, situaciones, y cuando decidió soltar, comprendió que quien estaba encarcelado no era el otro, era él. La libertad comienza por dentro. Hay heridas que tratamos de cubrir con distracciones. Demasiado trabajo, risas forzadas, prisas, pero el problema de no sanar es que todo lo ignorado crece en silencio. Y llega un punto en que el dolor se transforma en cansancio de existir. Cree que la sanidad comienza con el reconocimiento. Admitir que duele no es debilidad, es madurez. Dios solo sana lo que se expone. Y cuando el alma finalmente se abre, Él no entra con juicio, sino con bálsamo. La gracia siempre llega antes que la culpa. Ha llorado por personas que ya ni recordaban lo que hicieron, y entendió que el perdón no necesita del otro para existir. El perdón es un acto de fe, es decir, Señor, dejo en tus manos lo que me hirió. Y ese gesto lo cambia todo, aunque el otro nunca cambie. Sanarse es, a veces, recordar sin revivir. Es mirar la cicatriz y reconocer que cuenta una historia de superación, no de dolor. Le gusta pensar que cada marca tiene un propósito. Algunas recuerdan lo que lo lastimó, otras lo que lo sostuvo. Hay quienes creen que perdonar es olvidar lo ocurrido. Aprendió que perdonar es recordar sin dolor. Es poder visitar la memoria y aún así sentir gratitud, no por lo que te hicieron, sino por lo que aprendiste en el proceso. También tuvo que perdonarse a sí mismo. Y descubrió que, a veces, es más fácil liberar al otro que liberarse. La culpa es un peso disfrazado de arrepentimiento, pero el arrepentimiento verdadero no paraliza, transforma. Cuando el corazón se sana, la mirada cambia. Ha visto a personas reencontrar su voz después del perdón. Es como si regresara el brillo, la ligereza, la fe, porque el perdón no devuelve el tiempo, pero sí devuelve el aliento. Suele decir que la sanidad es como el amanecer. Ocurre despacio, en silencio, y cuando te das cuenta, ya está claro. Dios no apresura el proceso, pero nunca lo interrumpe. Y lo curioso es que, cuanto más duele al principio, más liviano se siente al final. El perdón es una forma de amor maduro. Es el tipo de amor que no necesita reciprocidad para existir. Cree que perdonar es el acto más parecido a Dios que un ser humano puede practicar. Porque quien perdona no solo sana, refleja lo divino. Y antes de dormir suele decir: Señor, sana lo que el tiempo no alcanza. Y siente el corazón tranquilo, como quien finalmente soltó algo antiguo. Porque el perdón no borra la historia, la reescribe, pero ahora con paz entre sus líneas. Aunque no te des cuenta, llegaste hasta aquí, y eso es gracia. Le gusta empezar así, porque la verdad es que, si estás vivo,
es porque superaste días que pensaste que no podrías. Cada mañana es un recordatorio silencioso de que el cielo todavía cree en ti. Aprendió que la gratitud no es un sentimiento, es una elección. Hay días en los que no nace sola, hay que sembrarla, y cuanto más la cultivas, más florece. Es como regar un jardín interior que transforma hasta el desierto en algo hermoso. Las bendiciones, dice, son como estrellas. A veces están ocultas por las nubes, pero siguen ahí, firmes. La ausencia de brillo no es ausencia de presencia. Dios nunca dejó de actuar, solo cambió el ángulo de la luz. Ha visto a personas viviendo milagros y llamándolos rutina. Respirar, comer, tener a alguien con quien hablar. Eso es un milagro disfrazado de cotidiano. El problema es que el mundo enseña a correr detrás de lo extraordinario y se olvida de mirar lo esencial. La gratitud tiene un poder curioso. Cambia el enfoque. Quien agradece ve distinto. De pronto, lo que era poco se vuelve suficiente. Lo que era dolor se convierte en lección. Lo que parecía atraso se revela como protección. Y en ese cambio de mirada, el alma encuentra descanso. Recuerda una época en la que todo le parecía pequeño. Sentía que nada salía bien, que todo era igual. Hasta que un día empezó a anotar, antes de dormir, 3 cosas buenas del día, y descubrió que el problema no era el tamaño de las bendiciones, era la falta de atención. Cuando empiezas a agradecer, algo cambia en la atmósfera. Es como abrir las ventanas del corazón. Entra el aire, vuelve la luz, y el ambiente del alma se renueva. Dios habita donde hay gratitud, porque solo el corazón agradecido entiende el valor de lo que ya tiene. Suele decir que el ingrato vive cansado, porque solo ve lo que le falta. La gratitud, en cambio, descansa. Te enseña que el ahora ya es suficiente para ser feliz. Y cuando el corazón aprende eso, el tiempo deja de ser enemigo y se convierte en aliado. A veces el milagro no está en tener más, sino en ver mejor. Ha visto a personas con poco sonreír más que aquellas que lo tienen todo. La diferencia está en la mirada. La gratitud es ver a Dios en los detalles, en el café caliente, en el atardecer, en la voz que te llama por tu nombre. Cree que cada gracias es una semilla plantada en lo invisible, y cuanto más agradeces, más se fortalece el suelo de la fe. Porque quien reconoce el cuidado de Dios en lo pequeño, está listo para recibir el milagro en lo imposible. La gratitud también es medicina para el alma ansiosa. Te trae al presente, te enseña a respirar el ahora. El ansioso vive en el aún no, el agradecido en el ya ocurrió. Y es en ese equilibrio donde la paz encuentra su hogar. Recuerda a una mujer sencilla que solía decir: quien agradece, duerme tranquilo. Y tenía razón. La mente agradecida es colchón para el alma cansada. Cuando terminas el día dando gracias, hasta los problemas parecen menores, porque la gratitud reorganiza las prioridades. La gratitud no ignora el dolor, simplemente elige no ser dominada por él. Aprendió que incluso el sufrimiento puede ser un maestro. A veces Dios usa el desconcierto para redirigir el camino, y cuando entiendes eso, empiezas a agradecer incluso por lo que no comprendes. Es hermoso pensar que el corazón humano se expande con un gracias. Cada vez que reconoces una bendición, haces espacio para otra, porque la gratitud es como una casa llena de luz. Dios ama quedarse donde las luces están encendidas. Por eso, antes de dormir siempre dice: Señor, gracias por hoy, aunque no todo haya sido perfecto. Y es en ese instante cuando el día termina liviano, porque el alma que agradece, aunque esté cansada, ya está más curada de lo que imagina. Levanto mis manos no para luchar, sino para entregar. Siempre repite eso, porque entendió que la fe no consiste en aferrarse con más fuerza, sino en soltar. Es el gesto más poderoso y, al mismo tiempo, más sencillo que existe. Abrir las manos y dejar que Dios sea Dios. La fe madura no nace en los días fáciles. Brota cuando las respuestas tardan, cuando el silencio se prolonga, cuando el alma intenta entender y no puede. Es entonces cuando el corazón aprende que la confianza no es una emoción,
sino una decisión. Tuvo una fe infantil que creía solo cuando veía. Quería señales, quería pruebas, quería certezas, hasta que descubrió que la fe verdadera no necesita espectáculo, florece en la oscuridad. Es el tipo de fe que camina aunque no vea el suelo. A veces Dios permite la espera para enseñar que el control es una ilusión. Trató de adelantar milagros, y lo único que consiguió fue cansancio. La fe madura entiende que el tiempo de Dios no se retrasa, se perfecciona. Lo que parece demora es preparación. Suele comparar la fe con una semilla. Cuando se planta, desaparece bajo la tierra. Queda invisible, silenciosa. Pero es justamente allí, en la oscuridad, donde empieza a germinar. Así son las promesas. Crecen cuando dejamos de remover la tierra todos los días. Pasó por momentos en los que pensó que Dios lo había olvidado. Oraba y nada pasaba, hasta que comprendió que el cielo no estaba en silencio, estaba orquestando. Dios no llega tarde, Él sincroniza. Y cuando llega la hora, todo encaja. Rendirse no es rendirse al fracaso, es confiar. Aprendió que el control es un peso disfrazado de responsabilidad. Y cuando por fin lo sueltas, la vida vuelve a respirar. Porque la fe no es aferrarse al timón, es saber que el capitán no duerme. Hay quienes creen que la fe es sentir, pero él descubrió que la fe es permanecer, incluso sin sentir nada. Es seguir creyendo cuando las emociones se callan. El corazón puede confundirse, pero la fe decide quedarse. Recuerda un día en que oró diciendo: Señor, no puedo más. Y Dios respondió en silencio, no con palabras, sino con paz. A veces la respuesta no llega a la mente, llega al pecho. Y cuando la paz aparece, es señal de que el control volvió a las manos correctas. La fe madura también sabe perder. Sabe que no todo lo que termina es un fracaso, y no toda puerta cerrada es un castigo. A veces Dios dice no, para protegerte de lo que aún no entiendes. Y cuando el corazón confía en eso, el peso se convierte en sabiduría. Cree que confiar también es una forma de oración. Aunque no digas nada, el simple acto de descansar ya es un amén dicho en silencio. Es como decir: Señor, no sé cómo será, pero sé que será a tu manera. Ha visto a personas liberarse justo en el momento en que dejaron de controlar. Es como si el cielo solo estuviera esperando un gesto, la entrega, porque mientras el corazón insiste en conducir, Dios espera en el asiento del pasajero. La fe madura no busca explicaciones, busca presencia. Aprendió que la duda no es el opuesto de la fe, es la invitación a profundizarla. La fe que nunca fue probada es frágil. La que sobrevive a la tormenta es inquebrantable. Cuando te rindes, el miedo pierde la voz. Cree que la entrega es el puente entre lo que no entiendes y lo que Dios ya preparó. Y lo curioso es que, cuando dejas de intentar entender, finalmente comienzas a ver. Por eso, antes de dormir siempre dice: Señor, confío, aunque no entienda. Y en esa frase sencilla, el alma encuentra descanso. Porque la fe no es controlar el mañana, es descansar en el hoy, sabiendo que el mañana ya tiene dueño. Dormir es un acto de fe. Puedo detenerme porque tú nunca te detienes. Siempre comienza así, recordando que descansar no es pereza, es confianza. Es la forma más silenciosa de decir: Señor, confío en ti, incluso mientras nada sucede. Hay quienes creen que el día termina cuando el cuerpo se acuesta, pero el cielo sabe que es ahí cuando comienza el turno de Dios. Él trabaja mientras el mundo duerme. Y quien entiende eso, descansa diferente. Duerme ligero, sin miedo, con la certeza de que lo invisible sigue en movimiento. Le gusta pensar que el sueño es una oración de cuerpo entero. Cada respiración es una confesión. No tengo el control, pero confío. Y es en ese ritmo tranquilo donde el corazón aprende a alinearse con el tiempo divino. Ese tiempo que nunca se atrasa. A veces, el milagro de la noche no es que el problema desaparezca, sino que el alma deje de luchar. Aprendió que hay días en los que el mayor regalo de Dios es un corazón en silencio. Porque cuando la mente descansa, el espíritu finalmente escucha lo que el ruido escondía. El descanso es la señal más pura de la fe. Es fácil hablar de confianza cuando todo está claro,
Lo difícil es soltar cuando el mañana aún es niebla. Pero quien duerme en paz demuestra, sin decir palabra, que cree en un Dios que trabaja en la oscuridad. Vivió noches de insomnio llenas de pensamientos y se dio cuenta de que el cansancio del cuerpo se soporta. El del alma, no. Entonces empezó a orar de un modo simple: Señor, enséñame a descansar. Y descubrió que la paz no viene de la almohada, sino de la entrega. Cuando el corazón se rinde, el cuerpo lo entiende. La respiración se calma, los hombros se relajan, el pecho se abre. Es como si el mismo Dios soplara ligereza sobre lo que estaba tenso. El sueño, entonces, deja de ser huida y se convierte en encuentro. Encuentro con su cuidado. Cree que el descanso es la parte más espiritual del día, porque es el momento en que el ser humano reconoce sus límites y deja que Dios sea ilimitado. Quien duerme confiando, despierta más fuerte, no porque el problema haya desaparecido, sino porque el alma se ha renovado. A veces, lo que llamas final es solo el comienzo del cielo. Ha visto historias que parecían terminadas transformarse en plena madrugada, porque Dios no necesita escenario, necesita espacio, y el corazón en paz es el escenario donde Él actúa mejor. Suele decir que el descanso es la pausa entre una oración y un milagro, y que el sueño es el silencio donde el cielo susurra: sigo aquí. Es en ese silencio donde la fe se fortalece, sin explicación, solo con presencia. Dormir con el corazón liviano es un privilegio de quien aprendió a confiar. No es ausencia de problemas, es presencia de propósito. Cree que cada noche puede ser sagrada cuando el alma se rinde antes de cerrar los ojos. Recuerda cuando pensaba que debía resolverlo todo antes del amanecer. Ahora entiende que hay un Dios que trabaja en turnos diferentes. Mientras la tierra duerme, el cielo sigue en servicio. Y cada amanecer es el informe de un Dios que no se detuvo. El sueño es el amén del cuerpo. El descanso es el creo del alma. Le gusta pensar que cada vez que duermes en paz, el cielo sonríe. Porque entiende que finalmente aprendiste el significado de la confianza. Antes de dormir, siempre repite: buenas noches, mi Dios. Buenas noches, mi Padre. Y ese simple gesto transforma el ambiente. Es como si la presencia divina cubriera la habitación, apagara el miedo y encendiera la fe con una luz suave. Y así, el día termina en paz. No con todas las respuestas, pero con el corazón seguro de que todo está bajo control. Porque cuando entregas lo que no entiendes, Dios empieza a obrar en lo que tú no alcanzas. Y el mañana Él ya lo está preparando ahora. Y ahora que el silencio vuelve a llenar la habitación, quizá notes que algo dentro de ti también se ha callado. No fue solo una oración, fue un reencuentro con la paz que el miedo te había robado. El corazón que llegó cansado ahora late con un nuevo ritmo, el de la confianza. El mañana puede traer desafíos, sí, pero algo cambió esta noche. Ya no duermes solo. Mientras el mundo apaga las luces, el cielo sigue en pie, vigilando cada detalle, preparando caminos que aún no imaginas. El descanso no es una pausa, es parte del plan. Y antes de que llegue el sueño, haz un pequeño gesto de fe. Escribe en los comentarios: Señor, confío en ti. Esas palabras sencillas se convierten en semillas espirituales. El cielo se mueve cuando la fe se declara, incluso en silencio. Ahora cierra los ojos y recuerda: el mañana no te pertenece, pero pertenece a un Dios que nunca duerme. Él ya está cuidando de aquello que le entregaste. Descansa, confía, porque el milagro comenzó en el preciso instante en que decidiste dejar de luchar solo. Si esta oración tocó tu corazón, suscríbete y activa las notificaciones. Cada noche hay nuevos mensajes para alimentar tu fe y calmar tu alma. Y en el primer comentario fijado encontrarás el ebook 30 días de oración, promesas de protección, una guía de 30 días con oraciones poderosas y reflexiones profundas para fortalecer tu comunión y proteger tu hogar. Ahora respira profundo. Buenas noches, alma querida.
El cielo está en movimiento y Dios ya ha comenzado a cambiar algo en tu vida esta noche.